Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia del pastor Daniel Martínez en una segunda parte donde él nos va a conversar historias de su pastorado, donde nos deja entrever al equipo al cual pertenecemos. Antes de conocer esta segunda parte de su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, el origen de todo. Para solicitar este material solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a una pausa y ya volvemos con la historia. ¿Te sientes parte del equipo de Dios? Hoy tenemos la segunda parte de la historia del pastor Daniel Martínez, chileno, y por supuesto ya está aquí con nosotros para seguir conversando y conociendo más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, pastor Daniel, qué placer tenerle nuevamente aquí en Identidad para seguir conversando y conociendo pequeños y grandes milagros que el Señor ha hecho en su vida. Bienvenido, ¿cómo está? Saludos a todos los amigos y amigas que nos escuchan y nos ven en este programa. Excelente, bueno, bienvenido, pastor, y claro que sí, bienvenidos a quienes se suman allí al canal de La Esperanza. Gracias por la sintonía, gracias por los saludos, gracias por compartir, por comentar, y también para quienes al término de o ven después el episodio en el canal de YouTube Nuevo Tiempo Chile, muchas gracias. Les leemos, les abrazamos también, escriban allí sus pedidos de oración. Oramos por ustedes también, sean bienvenidos. Pastor Daniel, para quienes están allí recién en contexto con la Nuevo Tiempo, preséntese, cuál es su nombre, edad, a qué se dedica actualmente, su familia, quién la compone, para conocerle y saber cómo está actualmente. Mi nombre es Daniel Martínez Rojas, casado con Evelyn Segovia Brand, padre de dos hijas, Pamela y Catalina, en este momento sirviendo como pastor en la ciudad de Chihuayante. Solo por duda, Pastor Daniel, ¿cuántas iglesias tiene en este momento a cargo? ¿A cuántas pastorea? En este momento son seis iglesias en el distrito. Tremendo. ¿Cómo hace para dividirse en 6? Porque uno multiplica la membresía. O sea, no hay una persona dentro de una iglesia, sino se multiplica también allí. ¿Cómo lo hace, Pastor Daniel? Cuéntenos allí un poquito. Hay un calendario, un calendario donde me voy rotando en las congregaciones. Es bien, o sea, yo creo que es un privilegio, porque el trabajo pastoral es bien dinámico. Uno no siempre está haciendo todos los días lo mismo y me permite siempre conocer mucha gente. Eso es maravilloso. Y el poder ver en la vida el propósito de servir. Ahora justamente estoy en la sala pastoral de la iglesia central de mi distrito. Estamos en este momento en una actividad de jóvenes, todos los jóvenes juntos de las 6 congregaciones en una semana especial. Entonces es maravilloso. Sí, un calendario donde me voy dividiendo, ¿verdad? Los sábados me voy rotando y es clave, por supuesto, la labor de cada miembro de iglesia. Totalmente. No solo, como se dice chilenamente, la pega le corresponde al pastor, el trabajo es en conjunto, sin embargo, ahí está el apoyo, el servicio que se pueda prestar allí, realmente es fascinante y me gusta mucho, lo he comentado algunas veces aquí en Identidad, cómo es la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En este caso, el pastor Daniel, que está a cargo de 6 congregaciones, tiene un sueldo fijo, no es que reciba de cada iglesia, sino que a nivel nacional, local, sudamericano, mundial, se maneja lo mismo, también tienen un sueldo fijo y los van rotando y tienen ahí varias congregaciones a su cargo, así que bueno, que Dios le bendiga muchísimo, junto también a su familia, la familia pastoral que también es sumamente relevante, y en las actividades, en los sueños también que tienen allí como iglesia para seguir creciendo, para que más personas sigan conociendo de Jesús, para que podamos seguir recibiendo a las personas que conocen a través de la Nuevo Tiempo, a través de la TV, de la radio, de redes sociales, con los brazos abiertos. Bienvenidos a casa. Así que bueno, que Dios nos ayude y nos inspire para ser canales de bendición. Pastor,
tuvimos una primera parte sumamente interesante donde quedamos en el punto de la historia que Dios hizo un milagro extraordinario, 48 horas consiguió la plata para pagar porque debía, pudo presentar su examen. Finalmente, Pastor Daniel terminó su carrera y yo quiero invitar que al término de esta conversación vayan al canal de YouTube Nuevo Tiempo Chile y busquen Pastor Daniel Martínez, parte 1, Identidad, y se van a enterar mucho de lo que conversamos hasta llegar a este punto de la historia. Pero vamos a continuar con el camino. Pastor Daniel, yo quiero que usted me cuente cómo conoce a su esposita Evelyn, en qué contexto se da. Nos conocimos en la Universidad Adventista de Chile. Ella estudió teología, igual que yo, por consiguiente, dentro de las mismas actividades de la universidad, nos conocimos, nos juntábamos a estudiar griego dentro de la formación académica, ¿verdad?, de teología. Nos tocan en las lenguas por las cuales fue escrita la Biblia, tanto el griego como el hebreo, y en griego, mi esposa, siempre muy aplicada, ¿no? Ella era muy, ¿verdad?, le iba muy bien en griego. Entonces nos juntábamos, me acuerdo, a estudiar, más que estudiar, los recuerdos son que conversábamos mucho, fuimos muy amigos, muy amigos, y dentro de la amistad fue lo hermoso, nació el amor. Después de un año de amistad, comenzó el pololeo, como decimos en Chile, ¿no? Posteriormente el noviazgo y nos casamos, nos casamos. Mi esposa ha sido un pilar fundamental en mi ministerio porque yo igual estudio teología. Por consiguiente, somos un pack 2 por 1, 2 por 1, en el sentido del trabajo a nivel ministerial, aunque ella no trabaja en el área pastoral, pero yo siempre he sido mi brújula que Dios ha puesto en mi ministerio y ve lo que uno como varón no ve, ¿no? Y eso ha sido maravilloso, eso ha sido maravilloso. El ejemplo del trabajo ministerial, tal vez como matrimonio, ha marcado la vida de las hijas, como tal vez comenté en el capítulo anterior, ¿no? Que mis hijas están estudiando en Argentina, en la Universidad Adventista del Plata. Una está estudiando medicina, que es el médico y misionero, y la menor retomó teología, ella había hecho parte de teología, y ahora retomó teología para poder, ¿verdad?, servir al Señor. Bueno, es impresionante y se cumple lo que el Señor dice en su palabra, porque allí dice, te haré ayuda idónea. Y eso es la esposita del pastor Daniel en su vida, esa ayuda idónea donde se coopera, donde hay trabajo en equipo también y por supuesto eso por consiguiente trae frutos, resultados también con la educación, en este caso de sus hijas, siguiendo los caminos del Señor. Así que me encanta que Dios les siga bendiciendo muchísimo también como familia. Pastor Daniel, en ese tiempo de estudio, quiero que me comente de pronto alguna experiencia en colportaje. Y bueno, aquí hago un paréntesis para quienes están viendo, escuchando el programa. Colportaje, colportor son como vendedores de literatura cristiana, adventista, de salud, son ángeles. Así que si toca su puerta, por favor, ábreles porque va a ser también regalos de bendición. Van a orar por usted también si se lo permite. Así que bueno, en ese contexto y bueno, jóvenes trabajar en colportaje vendiendo literatura para solventar sus estudios. En el tiempo que pudo colportar, Pastor Daniel, ¿alguna experiencia que le haya marcado? Siempre hay encuentros que son significativos, sin embargo, que nos cuente allí alguna anécdota para el programa, Pastor Daniel. Lo que es la cuarta y quinta región, yo colporté, me fui a estudiar teología y por consiguiente todos los veranos y todas las vacaciones de invierno colporté. Marcó tanto esto, las historias que conversamos con mi esposa, que mi esposa igual colportó, que después mis hijas, ya en la enseñanza media, ellas quisieron colportar por la experiencia espiritual, ¿no? Como uno ve la mano del Señor en lo que uno realice al entregar estos materiales que llevan un mensaje. Y más allá de lo que uno buscaba en sí, que era tener recursos para estudiar, está el mensaje que queda. Y eso es maravilloso.
tal vez recordando antes de lo que fue teología, yo ahora recordaba en Quilpué, en un momento, eh, en una escuela de colportaje donde a uno le enseñaban a colportar, nos enviaron a practicar a la calle, y recuerdo que yo había estado en un sector de Quilpué, estaba yo, me acuerdo que llamando a las casas, y era un pasaje donde habían puras casas como bonitas, ¿no? Pero ninguna me abrieron. Y la casa, y en una casa que era como la casa tal vez que llamaba menos la atención, yo llamo, y aquí viene el milagro, ¿no? Yo llamo y la persona mueve la cortina desde el interior, mueve la cortina en la ventana de su casa y sale, y la persona me dice adelante, sin yo decir nada. Yo siempre uno tiene una presentación como colportor, ¿no? Yo en el caso sin nada, y ella me, adelante me dice. Entramos y esta dama me comienza a contar todos los problemas que tenía. Me acuerdo que comenzamos a estudiar la Biblia con ella. Y comíamos con la segunda lección y ella me dice, ¿usted nunca se preguntó por qué yo lo hice pasar? Y yo le dije, sí, me hice esa pregunta. Y ella me cuenta, mire, yo en mi desesperación por las situaciones que yo vivía aquí en mi casa, yo le pedí ayuda al Señor. Y yo esa noche tuve un sueño donde yo vi a un joven, en esa época era joven a propósito, a un joven que venía a visitarme. Y Dios me decía en el sueño que yo lo dejara entrar. Entonces cuando yo ese día moví la cortina y lo vio usted, era el joven que yo he visto en mis sueños. Y por eso lo dejé entrar. Qué emocionante, Pastor Daniel. Eh, Soñaron con usted. Dios se le manifestó a esa mujer a través de ese sueño y le usó también para entregar este mensaje de esperanza, de salvación, que hace que nuestra vida cobre sentido, que hace que nuestro propósito sea eterno. Y por eso nosotros aquí en Nuevo Tiempo hacemos la invitación para quienes están viendo, escuchando, se quieren acercar más a Dios, de pronto tienen allí abierta la Biblia en el Salmo 23. El Señor conoce la situación personal de cada persona, de cada familia, de cada hogar, y Él desea que nosotros podamos abrirle nuestro corazón a Él, para que Él pueda morar en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo. Y nosotros, bueno, dice el Señor en su palabra, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, yo voy a entrar, pero hay que abrir esa puerta, este corazón, esta mente que a veces es un poco testaruda. Y por eso quiero invitarte para que puedas ingresar a www.nuevotiempo.org/escuela bíblica y solicites gratuitamente la revista Esperanza en busca de la verdad. El Señor quiere mostrarte una luz a través de su palabra, y eso va a marcar tu vida, un antes y un después. Lo hemos descubierto aquí en Identidad con tantos testimonios, con tantas historias, reafirmando una vez más lo que comenta aquí con el pastor Daniel y la experiencia que tuvo con esta mujer. Supo qué pasó finalmente con ella, porque siempre pasa con el colportaje que van por la temporada y ya después no saben de la persona. Se motivó y continuó estudiando la Biblia, pastor Daniel, solo por curiosidad. Sí, se motivó y sigo estudiando la Biblia. Y eso es maravilloso, ¿no? Amén, amén. Gloria a Dios. Hay un milagro que usted vivió en el distrito de Pucón. Cuéntenos qué fue lo que sucedió. ¿Por qué milagro? Muchas veces los milagros no se explican, solo se aceptan y se reciben como regalos del cielo, pastor Daniel. Correcto. Mire, nosotros ya al terminar teología, tal vez para seguir la línea de tiempo, ¿no? Después nos casamos. Después yo estuve 2 años como instructor bíblico, esperando, ¿verdad?, un llamado como pastor. Después yo me acuerdo, fui capellán, 4 años, y después el Señor me dio el privilegio de comenzar, en mi primer distrito fue Pucón, con 12 congregaciones. Y o sea, Ángela me decía ahora que, ¿cómo lo hice con 6, no? ¿Cómo lo hago con 6? En ese momento tenía 12 congregaciones. En un distrito muy, muy largo geográficamente, en Pucón en esa época, porque ahora Pucón es más pequeño, pero en 12 congregaciones.
me tenía que ir, me acuerdo, de pronto por días al sector de la montaña del distrito a atender las iglesias. En ese distrito me tocó caminar mucho, me tocó andar a caballo, me tocó andar en bote. Fue un tremendo desafío, ¿no? Y yo recuerdo cuando llegamos a Pucón, llegamos, me acuerdo, con nuestro primer autito, que no era un autito muy nuevo. Por consiguiente, al poquito tiempo, el auto por los caminos que habían en la montaña, caminos, ¿verdad?, de tierra, con mucho, ¿verdad?, hoyos, no sirvió. Yo quedé en pana en varias ocasiones. Por consiguiente, ese autito lo vendimos y no fue mucho lo que recibimos. Por consiguiente, quedamos sin auto, y en un sector de Pucón donde hay mucha lluvia, mucho frío, estuvimos un tiempo sin auto. Y yo recuerdo que caminé mucho bajo la lluvia. Tuvimos un encuentro de pastores, que es la asamblea ministerial, y era el segundo día. Estábamos tomando desayuno y se acerca un colega y me dice, Daniel, yo estoy viniendo en mi camioneta, y yo te la quiero ofrecer a ti. Y me dice, si quieres vamos a verla. Ya, y me acuerdo que nos paramos con mi esposa, la fuimos a ver. La camioneta era cabina doble, la que mi esposa estaba pidiendo, ¿no? Cabina doble. Y cuando llegamos al momento de la venta, ¿no? Y él me dice, ¿cuánto tienes para el, para el pie? Y yo le digo, nada. Y él me dice, ¿cuánto me podría dar? Entonces yo le digo, pero colega, no te conviene vendérmela a mí porque yo no tengo recursos ahora como para poder comprarla. Y él me dice así, y acá viene el milagro. Yo estuve, me dijo, en 2 ocasiones para venderla. En 2 ocasiones para venderla. Pero la persona llegaba y, o sea, la persona me llamaba y no llegaban después a comprármela. Entonces en un momento yo pregunté el por qué. Y el Señor colocó tu nombre en mi mente, me dice el colega. Entonces la camioneta tiene que ser tuya. Y aquí viene algo que es increíble, ¿no? Me dice, ¿cómo me la puedes pagar? Me acuerdo que le pedimos unos minutos, sacamos cuentas con mi esposa, le dijimos, te lo vamos a pagar a esta cantidad de meses y este dinero lo que te podríamos dar. Y él me dice, muy bien, y nos dimos la mano. A los días, sin dar ni un recurso, estábamos yendo de Pucón a Temuco a buscar la camioneta. Entonces, ahí uno ve cómo Dios siempre va delante de nosotros, ¿no? Mientras nosotros oramos, por un lado, por ese vehículo que necesitamos para el servicio en el lugar, el Señor estaba preparando, por otro lado, a la persona que nos tenía esa camioneta que nos iba a permitir el poder servir sin ningún problema en todo lo que era Pucón y sus alrededores. Qué fantástico es la oración, Pastor Daniel. Yo también confío mucho en la oración, de la oración intercesora también, de ver cómo Dios, cuando uno clama, Él responde tal como dice su palabra. Pedid y se os dará. Pedir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, el Señor te lo va a añadir. Uno tiene que pedir y saber pedir, porque también dice la palabra, no se te da es porque pides mal. ¿A quién dejamos en prioridad? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Qué necesito de Él? Porque Él está dispuesto a responder, a orar, a hacer allí la obra divina, la que le corresponde, y uno debe también hacer su parte. Y gracias por compartirnos esa experiencia. Yo mencioné al principio del capítulo si las personas se sentían parte del equipo de Dios en este gran conflicto que vivimos, si somos fríos o calientes, si somos de Jesucristo o de Satanás. Hay que tomar decisiones, y a lo largo de su vida ha tenido la oportunidad de estar en diversas ciudades, distritos. No sé si tenga alguna, no sé si llamarlo regalona, como se diría aquí en Chile, consentida, que aprecia, que estima, o alguna experiencia en el pastoreo, después de, obviamente, de Pucón a ser el primer lugar
que le haya marcado también a ustedes como familia, como ministerio, a usted particularmente, Pastor Daniel, que nos quiera compartir. Tal vez siguiendo la línea, ¿no? Nosotros estuvimos en Los Ángeles, como en el área de capellanía, después estuvimos en Concepción un año más, después regresamos a Los Ángeles, en el área pastoral. Después de ahí el Señor nos trasladó de Los Ángeles, distrito del Ceala, nos trajeron a Puerto Montt. En Puerto Montt estuvimos un año y medio, de Pucón un salto grandísimo a la otra punta del país, Arica. Tuvimos 4 años. De Arica nos trajeron a Talca 2 años. Después regresamos. Después nos trasladaron a la cuarta y quinta región en un cargo administrativo, que estuvimos 2 años. Y después aquí a donde estamos ahora, que es en Chihuayante. Y el Señor, en todos los lugares donde nos envió, hemos sido felices. Hemos sido felices, hemos visto la mano del Señor. Ha sido grato el estar allí. Entonces yo ahora aprovecho esta instancia para mandarle un fuerte abrazo a cada miembro de iglesia, hermanos y hermanas de iglesia, de todos esos lugares. Tal vez lo que más me marcó a mí, en lo personal, debido a la extensión del territorio, los desafíos que teníamos, fue Pucón. Otro lugar grato para mí fue Arica, igual. Arica, estando tan lejos en un lugar muy desértico, tuvimos gratos momentos y igual milagros, ¿no? Cuéntenos Milagros. uno rápidamente, el tiempito corto que nos queda de algún milagro en Arica, Pastor Daniel. Ahí para cerrar. A mí específicamente me trasladaron de Puerto Montt, Arica, para plantar una iglesia. Yo en un momento hablé que a mí siempre el Señor me llamó a dejar nuevas congregaciones, vía Club de Conquistadores. A propósito, lo hablamos en el capítulo primero, ¿verdad? La primera entrevista. Y me enviaron, el desafío era grande porque era plantar una iglesia en pleno centro de Arica. Llegamos, comenzamos a trabajar con el grupo, ¿verdad?, de personas que quisieron acompañar en este proyecto. Estuvimos 3 años trabajando, pero los terrenos eran muy altos porque era el casco histórico de la ciudad. 300, 400 millones. Era inalcanzable, pero que es imposible para el Señor, ¿no? Y recuerdo que en los meses finales casi de mis 4 años, el Señor dio el milagro de permutar una propiedad que teníamos en otro sector de la ciudad por un terreno que está en pleno centro de Arica, a una cuadra de la Catedral de Arica, donde ahora se está construyendo un templo en pleno centro de Arica. Traté de resumir lo más rápido posible. Realmente es sorprendente cómo Dios, el Señor dice en su palabra, mía es la plata, mío es el oro. Nada es imposible para el Señor. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que uno tiene que estar tranquilo. Y eso nos deja entrever que hay un Padre Celestial que se preocupa, que nos atiende y que está allí deseoso de sostenernos también con su mano victoriosa. Gracias, Pastor, por su tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad. Fue un privilegio escucharle nuevamente con estas historias también que han marcado su vida, también su ministerio como pastor, deseándole lo mejor, por supuesto, y bueno, invitarle para que nos deje un mensaje final, un llamado a quienes están viendo, escuchando su historia a partir de lo que el Señor le ha permitido vivir para cerrar el capítulo. Adelante, Pastor Daniel. Tal vez una promesa de muchas que han marcado la vida, ¿no? Es lo que menciona Isaías 41:10. Frente a todos los desafíos que yo he vivido en mi ministerio y a nivel personal, esta promesa ha marcado mi vida. Dice Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te da fuerzas.
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nunca olvides que no estás solo. Y el Señor siempre ha prometido acompañarnos y ayudarnos. Y esto que impulse tu vida, o en el momento que estás viviendo, saber que tienes un Dios tan grande y poderoso, pero que al mismo tiempo es un Dios cercano. Amén. Muchas gracias, Pastor Daniel, por dejarnos ese mensaje final que nos invita finalmente a confiar en nuestro Padre Celestial, que nos sustenta cada día, si así se lo permitimos. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y, por supuesto, te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.